¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos nuestra segunda temporada de podcast. Bueno, un invitado que no necesita mayor presentación. Ídolo del tenis ecuatoriano, ídolo del deporte ecuatoriano, vigente todavía, ¿no? Con organización de torneos y con su academia, La Gómez Viver. Bueno, nuestro invitado el día de hoy es Andrés Gómez Santos. Un gusto, Andrés, compartir contigo este tiempo de tenis. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Aquí, en lo mismo de siempre y en otras cosas. En organización de torneos, challenges, la Academia Gómez Viver. Ese es el presente de Andrés Gómez Santos. Nunca es como el ranking ATP, son 52 semanas. Nunca se para, siempre hay que estar buscando oportunidades para mejorar lo que se tiene y también oportunidades para traer cosas que no hay y que puedan incidir en el desarrollo del tenis de Ecuador. ¿Cómo se mantiene esas ganas y esa mística para seguir con el tenis? Después de tantos años, tantas generaciones, ¿no? Que van y vienen. ¿Cómo se mantiene esa llama? Bueno, siempre lo he dicho, el tenis es mi vida, es mi profesión. Yo siempre he vivido mis etapas, la etapa de juvenil, etapa de profesional con Copa Davis, etapa de Masters con Copa Davis, y después haciendo clínicas. O sea, es parte de un desarrollo y un crecimiento que he tenido la suerte de poder hacer. Andrés Gómez nació en el año 1960, o sea que su niñez y adolescencia transcurrió en esa década, ¿no? También iniciando la década del 70, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene Andrés de la escuela, del colegio, de cómo era el deporte, de cómo creció? La escuela, estuve en el Abdón Calderón, full indoor y, ¿Qué tal? ¿Qué y, jugaba? algo de básquet. Jugaba donde sea, era jugar siempre, me gustaba siempre estar por arriba, pero bueno, pero ya el tenis para mí en esa época ya tenía comencé a tener una pasión diferente por el tenis. Era épocas de jornada doble, ibas en la mañana, descansabas o ibas a la casa un tiempo y volvías a las clases a las 3:30 de la tarde hasta las 5:30. Ricardo Icaza en esa época ya tenía 12 años y era un jugador que ya competía a nivel nacional. Yo tenía un par de años menos. Lo iban a buscar, Anita, la mamá de Ricardo, lo iba a buscar al colegio, a sacarlo para llevarlo al tenis. En esa época el colegio estaba en la avenida Kennedy y también en esa época no tomaba más de 2 o 3 minutos llegar al Guayaquil Tennis Club. Así que me embarqué en ese trayecto con ellos y comencé a aprender un poco más de lo que era el tenis. Anita era una lectora profunda de tenis y conocedora del tenis. Ella misma había jugado. Y de esa manera comencé a crear una rutina alrededor del tenis, hasta que 3 o 4 o 5 años más tarde cambió a todo a una sola jornada, cambiaron los tiempos y de ahí ya cambió también con la secundaria, que entré al Colegio Cristóbal Colón, también cambiaron muchas cosas. Año 1967, Ecuador da un golpe a nivel deportivo, histórico, al ganar a Estados Unidos de Arthur Ashe, que venía con todo su equipo estadounidense de primera, ¿no? Y aquí teníamos a nuestros chicos, ya jóvenes, buenos jugadores como Olivera y Zuleta. Andrés Gómez tenía 7 años de edad, pero su papá, que era gerente de Radio Popular Rocafuerte, transmitía el deporte, ¿no? Que era muy, muy bueno el deporte, no solo el tenis, sino muchos deportes, ¿no? ¿Cómo fue esa época, ¿no? Que tu padre era radiodifusor, transmitía tenis y otros deportes,
¿Tú ibas ahí con él, lo acompañabas? ¿Cómo era? No, mi padre, a lo que iba realmente era cuando narraba tenis, que lo hacía él personalmente, las Copa Davis, hubieron exhibiciones que vinieron, una de ellas me marcó profundamente cuando vino el gran Manolo Santana a esta exhibición, en que también estuvo Edison Mandarino, Joaquín Loyo Mayo. Incluso creo que fue la primera vez que vi jugar a Pancho Segura, que ya debería haber tenido algo más de 40 años, y la única vez que lo vi jugar. Y con Santana, en ese momento se creó un vínculo que con el paso de los años, cuando lo volví a ver ya como profesional, él manejaba unas exhibiciones en el Caribe que estuvieron acá, que era la Copa Marlboro del Caribe, y siempre que quedó Santana fue una especie de mentor para mí cuando recién comenzaba. Pero con mi padre me llevaba, bueno, al tenis fui, me dice que estuve me decía que estuve en el partido de dobles de esa Copa Davis, que fue en junio, julio, Sí. y al año siguiente me inscribí en la escuelita de tenis que paradójicamente la manejaba Miguel Olvera. O sea, que Miguel creo que me parece que se enfermó por esa época o tuvo problemas y tuvo que dedicarse por un tiempo a enseñar. Y entramos a esa escuela, pero no directamente con él, porque yo cuando me fui a inscribir ya era tarde. Así que tuve que tomar unas clases particulares con Tomás Borja, que formaba parte de esa escuela. Y una vez que ya llegó la temporada, mi familia tenía por pasar toda la temporada en la playa, como acostumbraban muchas familias en aquella época. Y la verdad es que cuando regresé comencé a entrenar y me pusieron a jugar con el campeón de la escuela, que era Javier Pino en ese año, y le gané al campeón de la escuela. Ingresé a la escuela y de ahí ya fui parte permanente de ella. O sea, tenías 8 o 9 años de edad. 8, sí, con los 8, yo ingresé a los 8 a la escuela. Sí. Con mi padre, en esa época narraban en vivo béisbol desde el Yello Ura, básquet y box en el Coliseo Cerrado, y obviamente fútbol en el Modelo. Aparte también habían natación en la piscina olímpica. Era mucho deporte y bueno, ¿no? Pero eran o sea, los comienzos de Jorge Delgado y de Mariuxi Férez Cordero en natación, y ellos entrenaban en la piscina del Guayaquil Tennis Club. Entonces era hasta voy a ver apoyar a los deportistas que conozco, y la verdad es que fueron unas épocas realmente fantásticas, porque mis ídolos deportivos eran ídolos de carne y hueso, no eran ídolos de televisión. O sea, ¿quiénes eran? O sea, Abel Jiménez no habrá sido Michael Jordan, pero irlo a ver jugar era otra cosa. Extraordinario, ¿no? Él seguía mucho al Athletic de Nicola Penti, de Pablo Sandiford, de Pepe Aquerizo, Ricardo Patiño, gente que era el básquet a nivel de ciudad y de país. Una vez que ingresé a la secundaria en el Cristóbal Colón, el atletismo era muy fuerte en la ciudad. El deporte intercolegial realmente que dominaba la escena, y salían, por no decir todos los atletas, salían atletas, basquetbolistas, futbolistas, todo salía del deporte intercolegial. Entonces uno estaba ahí siempre presente en todo ese tipo de eventos. Mauro Velázquez y Alfonso Chiriboga eran dos periodistas que trabajaban ahí en la radio con tu papá, ¿no? Te llevaban a los partidos de fútbol, me imagino, también ibas con ellos. A veces me llevaban y con Mauro, Alfonso lo veía más, porque Mauro era comentador y iba al estadio. Él no trabajaba de planta en la radio.
Alfonso Chiriboga, sí. Yo a veces iba al Teatro al Aire Libre Bogotá, que era donde estaba la planta, la radio, y de repente me sacaba a la gente que trabajaba ahí y chicos que conocía que venían del cerro a jugar fútbol, a jugar indoor, y armábamos partidos de indoor ahí. Entonces era una... y curiosamente, o sea, no era que iba con amigos ni del tenis, ni del colegio, ni nada. No, iba solo y tenía mi grupo de gente ahí con los cuales compartía. Pero con Mauro habían historias, dice que yo era muy travieso y hablando hasta hace poco con él, antes de que obviamente de que falleciera, nos encontramos ahí en la radio que él laboraba y me decía, no, pues tú eras terrible, pues si a veces tu papá tenía que llamar a la radio porque andaban con los transmisores, eso que eran unas maletines Claro, y los enchufabas y era lo que hacía que la señal salga. Y tenían un teléfono obviamente en cada cabina, entonces de repente mi papá que seguía la radio todo el tiempo, así estuviera en oficina, en el carro, en la playa, donde estuviera, siempre tenía un radio en el cual seguía la radio. Y dice, oye, ¿qué pasó? Que se cortó la transmisión. Entonces decía, don Perico dice, otra vez Andresito nos desconectó el aparato. Y uno, los que conocen a Mauro, pues hubiera pensado, Mauro hasta me engreía, Mauro de alguna manera, un tipo que era muy duro en su presencia y en sus comentarios. Siempre fue duro ahí, desde esa época ya era duro en los comentarios. Época, sus comentarios eran o sea, no es que recuerdo vivamente los comentarios. Yo recuerdo que ellos me dejaban ahí y Alfonso desde la cabina tenía que estar chequeando que ande por ahí. Ahí sí tenía algunos amigos, iba con Donny Lobo, con Andrés y con Pablo Intriago, que vivíamos en la misma calle, nos íbamos caminando hasta el Modelo, ya un poquito más grande también, pero fueron épocas realmente increíbles. En el Yello también, muy bien, campeonatos sudamericanos de equipos que hubieron acá de basquetbol, fueron realmente muy... inspiradores a seguir. Y lo más lindo de todo es que tuve la oportunidad de compartir con algunos de ellos en equipos en las famosas Olimpiadas del Guayaquil Tennis Club de los 70 y de los 80, donde realmente tú te encontrabas ahí, iban equipos y tú veías al mismo Abel Jiménez, a Nicola Penti, a Vittorio Miraglia, te encontrabas con Oscar y Pepe Viteri, los Úraga, Yello, Fernando, toda la gente de deporte, que habían hecho deporte y hacían deporte siempre, mismo en el fútbol, Coco Ayora, por nombrar algunos que se escapaban de las concentraciones para ir a jugar sus partidos a las Olimpiadas. Y todo eso eran cosas que iban sumando a ese deporte, no voy a decir romántico, pero sí deporte que comenzaron a generar los primeros cambios en el deporte de la ciudad, de la provincia y del país. Ahora uno en el celular tiene ya transmisiones en vivo de cualquier deporte. Sigue el tenis hasta los futuros se ven en vivo, ¿no? En esa época, Andrés era un fanático del tenis internacional. ¿Cómo seguía, cómo se enteraba, ¿no?, de los monstruos, de los ídolos? Nosotros esperábamos, había un día de la semana al comienzo del mes en que llegaba la revista World Tennis al club. Al tenis club. Al tenis club. Y nosotros en la puerta estaba Carriel, que era el seguridad, el portero del Guayaquil Tennis Club, pero que era pues conocido de nosotros porque lo habíamos visto desde siempre, había
crecido y pasado Era pana por... ya. Sí, claro, entonces le decíamos viejo, no sé qué habrá tenido, pero habrá tenido 30 por lo Ya menos, era viejo. nosotros 30, 40, no tenía más. Viejo, dice, avisa cuando llegue La revista. la revista, dice, porque después la mandan a gerencia y de ahí es difícil ya pedirla, hay que hablar con el gerente y es otra cosa. No, no así en la época de Martín Aguirre, cuando fue Martín Aguirre gerente del club, era mucho más accesible, pero él nos avisaba y a veces guardaba la revista ahí, nos permitía a nosotros hojearla y llevarla, y a veces el gerente nos encontraba dentro de la gerencia. Igual era conocido, era el club pequeño en esa época. Encontrar a como te digo, Donny Lobo, a Ricardo Icasi, Alberto Icaza, Javier Pino, el flaco Raúl todavía no entraba en esa época ahí, pero después ya también era como ella que seguir. Y si bien es cierto, tenías todas las primeras páginas, de una a las últimas, a ver los resultados. Te Los daban resultados. resultados de los torneos Grand Prix, de los torneos profesionales, resultados de Florida, de juniors, de universidad, y ahí es cuando comenzábamos un poco a buscar la guía de lo que queríamos hacer. Hoy en día, los chicos con todas estas facilidades que están, es imposible que te vean 4 games seguidos de un partido de tenis. ¿A qué atribuyes eso? Ahora les dicen generación de cristal, yo les digo la generación highlight. Todo viene en highlights, condensado un partido de 2 horas y media en 5 minutos, ves los mejores puntos, resultado y chao, al siguiente partido. O sea, Es que hay bastante que ver también. sí, hay mucha competencia con todo lo que hay que ver, pero en cambio los entrenadores, los entrenadores que están dentro de torneo y los entrenadores que estamos fuera de torneos o los amantes del tenis, nos gusta ver todo el partido porque ves las incidencias de qué pasa, o qué pasó y por qué pasó. Y cuando lo quieres analizar y transmitirlo hoy en día, se hace no muy fácil. ¿Quiénes eran los ídolos de Andrés en esa época? De las revistas que veía, imagino, pues había algún póster, no sé, gente portadas ahí. ¿Quiénes eran los referentes ahí? Los referentes, al principio, bueno, tenía obviamente a Leiber, porque él era como Federer, salía toda la semana en la revista. Habían 10, 20, 30 jugadores, pero la portada inminentemente era de él. Y me gustaba, pero no te voy a decir, era mi ídolo. A mí me gustaba más, porque comencé a crecer un poco más con él, fue cuando Nastase, después cuando salió Connors, que con 18, 19 años ya comenzaban a hablar de él, uno seguía su grupo, pero uno que también seguíamos, un americano que se llamaba Butch Walsh. ¿Por qué lo seguimos a él? Lo seguimos a él porque él ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 72, que no recuerdo, 72 creo que fue. Se da el 71, porque 72 fue los Juegos Olímpicos. Claro, 70 no, fue entonces 70 fue 74 entonces. 74. No sé dónde habrán sido los Panamericanos en esa época. O 75, 75, porque 76 76 fue el otro Juegos Olímpicos. Los Olímpicos en Montreal. Claro. Sí, tiene que haber sido 75, o sea, con 15. Y era un tipo que en esa época a los profesionales pues los tenían vetados de todo, eran como gente asalariados o del deporte o que no sentían el deporte en esa época. Lo seguíamos a él, ¿por qué? Porque él era el jugador número 1 de USC y esa era una de las universidades a donde nosotros apuntábamos porque era de las mejores, donde queríamos ir. Eso era nuestro sueño. Cuando Butch sale de la universidad y comienza a ganar y se mete dentro de los 20 primeros,
es el primer jugador que sale a la universidad que nosotros nos sentíamos de alguna manera más relacionados, que le comenzó a ir bien. Entonces decíamos, sí, la universidad, hay que ir a la universidad y de ahí vamos a salir. O sea, Andrés Gómez entonces en primera instancia planeaba ir a la universidad. Sí. Y después, no, yo firmé por la universidad. ¿qué universidad? Yo iba a ir a USC, a la universidad que fue Emilio y que fue Roberto Quirós. Yo firmé la carta de intención con George Tolley, que era el entrenador de ellos, un entrenador famosísimo, y firmé la carta de intencionalidad con él, que me parece que fue en diciembre del 78, que él estaba en el Orange Bowl. Y supuestamente yo ya estaba graduado, ya me había graduado. Entraba en agosto del 79, perdón, en septiembre del 79. Correcto. Eso coincidió con mis inicios al tenis profesional y en septiembre de ese año pues ya sabemos dónde estaba y las razones por las que no asistí a la universidad. Correcto. Año 1978, época juvenil de Andrés, ya su último año, 79-80, pero bueno, pues ocurre un hecho inesperado, fallece tu papá Andrés, tenías 18 años de edad. ¿Qué marcó ahí? ¿Qué te puso a dudar, te dio más ánimo? ¿Cómo fueron esos tiempos para ti? Porque estabas ya emergiendo en el tenis. Sí, pero yo tenía claro que lo mío era la universidad. Okay. O sea, yo ya había decidido eso, que me iba para California a estudiar y seguir con mi carrera ahí. Yo sabía que mi papá estaba mal, pero no sabía qué tan mal. Cuando el año 78, mi segundo año ¿cómo se llama?, de juveniles, no tenía cómo ir a Europa a jugar los torneos, a jugar Roland Garros, a jugar Wimbledon. Los que jugaban conmigo en esa época en los sudamericanos, Casio Mota, Hugo Scott, Mario Martínez, Heinz Gillemeister, Pepe Bóveda, todos iban para Europa. Yo no tenía cómo ir y lo que hago es que Mr. Harry Hoffman, me dice, bueno, juega acá en Estados Unidos que tienes torneos y puedes jugar los torneos nacionales de Estados Unidos. Entonces me hicieron una programación donde me fui primero con mi buen amigo de aquella época, John Van Ostrand, que en paz descanse, a su casa en Nueva York a entrenar con su padre, que era en ese momento era sigue jugando el padre de John, el jugador que había sido de los 10 primeros de Estados Unidos, incluso había estado en equipos Copa Davis y le encantaba el tenis, un tipo durísimo, complicado, pero nos llevó, nos entrenó, estuvimos entrenando ahí. Tuve espacio de que me parece que fue un mes y medio más o menos y salimos a la aventura. Ahí en ese tiempo que quedé en casa con los Van Ostrand, sus hijas Jane y Molly. Molly fue jugadora, incluso cuarto finalista de Wimbledon en alguna ocasión. Ellas me enseñaban inglés y de ahí más o menos salí aprendiendo algo. 18 años de edad. Tenía 18 años, así es. Fuimos a California a jugar un torneo en Burlingame, cerca de Sacramento, que era el National Hardcourt, cancha rápida, cancha dura del National Hardcourt de Estados Unidos, donde llegué a octavos de final y después perdí también en las semifinales del backdraw con Ramesh Krishnan, a quien conocemos bien. Entre otros de los jugadores que estaban ahí, que eran de contemporáneos, estaba
Tim Mayo, Brad Gilbert, habían otros que quizás no llegaron a tener la escuela o el ranking de ellos. Blaine Willenborg, Marcel Freeman, David Dowling, que fueron jugadores que todos fueron a la universidad. Ahí tuve oportunidad de ganarle a quien ese año ya estaba jugando como jugador número 5 de Stanford. Y se me acercó Dan Wood, que era un excelente entrenador también, y me sedujo la idea de ir a Stanford. De repente me cambió porque Stanford era inalcanzable. USC era más viable, UCLA también era más viable, pero esto que está aquí era realmente y yo pensé que me iba a hacer la oferta y no me hizo la oferta porque Stanford era una universidad que muy poco recluta jugadores que no eran americanos. Okay. Total, me acerqué con Tolly, jugué unos torneos después, fui a San Luis a jugar un torneo que se llamaba el Triple A. Me encontré con mi buen amigo Huguito Núñez, nos ganamos el doble, yo me gané el singles. Llegando a San Luis, me di cuenta que el inglés no estaba tan bueno porque en vez de llegar a San Luis, llegué a Minnesota y me tuvieron que embarcar de vuelta para San Luis. Otros tiempos para volar también, menos complicados que ahora. Pero jugué 4 torneos y llegué al US Open donde sí entré, donde sí pude jugar. Jugué el Juniors el primer año que abría Flushing Meadows al tenis. Perdí en cuartos de finales con Stefan Simonson, sueco. Después jugué el Orange, que perdí con Marcos Toya en tercera vuelta. Y al final del año no había ranking, simplemente había un poll que se reunían varios redactores de tenis organizadores. Con revistas, con dueños de revistas, editores de revistas. Y ese año terminó Lendl de 1, Noah de 2, Jerko y Simonson 3 y 4, 5 estaba un sudafricano, Robbie Venter, que también fue a UCLA, 6 y 7 estaban Dowling y Freeman, y yo estuve 10, luego de Casio Mota, que estuvo 9. O sea, terminaste 10, digamos, en el ranking. En el ranking que había en esa época. En esa época. ¿Cómo llegas y te consolidas en la Academia Harry Hoffman? Bueno, yo ya venía consolidado y ese año coincidiendo o sea, primero que no pude regresar porque te daban unos tickets que eran como unos 4 estaciones donde iban. Yo después del Orange, mi primer ticket era Guayaquil, Miami, el segundo era Miami, México, que jugué a pesar de que no podía regresar a Ecuador. No tenía los medios para regresar, no tenía los cambios de pasaje, no eran tan fáciles. Y la época, Navidad. Yo apenas pude regresar acá el 3 de enero, cuando ya todo había pasado. Y pude alcanzar a jugar el torneo de Casablanca, que era la segunda parada después del Orange. De ahí venía la Copa del Café de San José y el Mundialito de Venezuela en Caracas. Realmente que la temporada de juveniles terminaba en esa época, a mediados de año. Yo en Hoffman ya había tenido dos etapas en que había pasado el primer año, el segundo año que fue el 78, y ya cuando fuimos auspiciados por el Guayaquil Tennis Club, y obviamente apoyos de aquí, de allá y de donde pudiera, y de gente que ayudó en esa época. ¿Quiénes eran los directivos que te acuerdas que te apoyaron? En esa época el presidente del club era Luis Chiriboga Parra, y la gente que estuvo atrás de esos apoyos: Nicolás Férez Cordero, Javier Rosales, Danilo Carrera, Pablo Salame, Jorge Enderica, gente de tenis,
pudieron ayudarnos no solo a mí, sino a Raúl también. La segunda vez, ya cuando Raúl tuvo que regresar al colegio, yo me había graduado, Hoffman me dice, no, tú ya te quedas acá. Y le digo, yo no tengo cómo pagar esto. Me dice, no, tú te quedas aquí conmigo, yo me hago cargo. ¿Te becó? Entonces ya desde ahí ya me quedé. Desde ahí ya lo que yo volví a Ecuador, luego de eso era poco y nada. Año 1979 que Andrés estaba decidido ya a irse a la universidad, pero resulta que ese año Andrés, bueno, aparte de llegar a hacer la medalla de bronce en los Panamericanos de Puerto Rico, eh, hace segunda ronda del US Open, juega la quali de Múnich del ATP, que bueno, recién nomás terminó, llega a semifinales, ¿no? El Gran Prix de Quito le gana a Vitas Gerulaitis, que es 4 del mundo, ¿no? Entre otras cosas. ¿No? Sucedieron muchas cosas, Andrés, algo más me imagino que se me escapa. Ese año entonces, ¿eso te hizo decidir ya ir al profesionalismo? Bueno, lo que pasa es que comencé jugando No tenías puntos, fue el yo comencé 79. el 79 0 puntos. 0 puntos. Y en esa época tener un punto ATP, alguien de 18 años, tú decías, o sea, o es europeo, porque ahí no había puntos por no ganar, tenías que ganar, y para ganarte un punto ATP, tenías que ganarle a alguien en un torneo ATP o en un torneo Challenger, y con 18 años no era muy fácil, o sea, estaban los McEnroe, los Lendl, los Noah, que tenían otro tipo de trabajo, acá no teníamos, ¿por qué me iban a dar un wildcard a mí en España Claro. o en... Si a mí lo Francia. que me ofrecieron luego de alguna Copa Davis, eh, eh, Enrique Morea, cuando vino a Argentina acá, me ofreció un wildcard para la pre-quali del De la Abierto de República, Argentina, de la de la República. Abierto de la República. La que se jugaba- pre-quali. La pre-quali. Bueno, pero al primer torneo que jugué, fue un torneo que me tuve que ganar en Hoffman, en la academia, un torneo para entrar a la quali de un torneo que hoy en día sería un futuro y que era una quali de 128 jugadores y hubo que ganar 5 partidos y después entré al cuadro principal que era de 64 y terminé ganando el torneo y ahí comienzan mis primeros triunfos porque le gano en ese torneo le gano a Keith Richards, que era un jugador americano que estaba a 120 ATP. Le ganó a Ferdy Tagan, que era un jugador que había sido jugador de honores en UCLA, y que a la semana siguiente que yo le gano, él decide no seguir en el circuito, sino que se fue a New Orleans y le ganó a Roscoe Tanner en la segunda vuelta. Entonces, tú dices, pero este de aquí, o sea, yo le gané y él ahora está allá, y de a poco comencé a ingresar. Ojo, con 19 años recién cumplidos, toda la locura de la cabeza, de estar solo. No sientan que es un chico de 19 años de hoy en día, Claro. que viene ya desde los 12 pensando en el tenis profesional. Esto de aquí era una aventura diaria. Llegaba a jugar torneos como en Charleston, que fuimos a un club pequeño, casi todos eran en clubes de tenis, no era tanto en parques como se juega ahora, eran clubes de tenis pequeños, siempre con muchos socios ahí, o sea, a los 120, 150 socios. Y me acuerdo que estaba en este torneo y quería ver sacar a Scott Carnahan, que por muchos años tuvo el récord de velocidad como el saque más fuerte. Y jugaba esa noche, así que me quedé en el club a ver cómo jugaba cómo sacaba y cómo jugaba este tipo. O sea, la verdad es que también no jugaba, pero sacaba tan fuerte que era complicado devolverle el saque. Me acuerdo que él entra a la cancha y de repente a la cancha entra un tipo en blue jean, se saca los zapatos, se saca el blue jean, queda en shorts y así entró a jugar y le ganó al... ¿Y quién era este tipo? Este tipo era un tipo que era profesor de tenis, venía dando clases de tenis terminando y como era conocido le habían dado un wildcard para entrar ahí
Entonces, y te comienzas a encontrar con estas cosas que tú, realmente hoy en día te ríes, pero eran los inicios del tenis. Claro, no habían 20 torneos futures en todo el mundo, habían 3. Claro. No habían 6 challengers como todas las semanas, había uno y esto es, o jugabas en Estados Unidos o jugabas en Europa. En Sudamérica ni existían. Y esa gira que hiciste que hacías con Colón Núñez, Raúl Iber, Donny Lobo, Hernán Luque, por la Florida, que Colón manejaba porque era el único que podía manejar, ¿no? Y donde conseguiste tus primeros puntos o ganaste tu primer torneo allí, satélite, ¿no? ¿Cómo fueron ahí? Sí, o sea, viajamos en un carro los 5 y no había espacio para tanta maleta. Y 2 siempre había que sortear y había que mandarlas en Greyhound por bus al siguiente lugar. Y ahí había un par de salados que siempre les tocó, que coincidentalmente eran los más chicos. Pero bueno, la cosa es que jugamos en Florida, fue una experiencia realmente buena. Hernán se tuvo que regresar a jugar un selectivo para el sudamericano y ya nos quedamos solamente 4 hasta la última semana y de ahí ya los demás. En el caso de Donny fue a la universidad, Raúl se quedando juveniles, Colón le fue mal y terminó, él venía de una hepatitis que lo tuvo fuera 2 años del tenis y regresó y se dio cuenta que no ve y comenzó a trabajar en Hopman como entrenador. Yo regresé a jugar el Masters de estos torneos que era en Orlando y ya me fui solo y comencé a andar solo. Ya mis amigos quedaron cada uno con lo de ellos por su lado. Y volviendo a lo de Múnich, que fuiste a Europa, ¿no? Fuiste a jugar la quali, ¿no? En Múnich, pasaste la quali y llegaste al semifinal. Después, todo eso desencadenó que no puedas jugar Roland Garros. ¿Cómo fue nosotros nos apareció un sponsor, que fue Rossignol y Peugeot, y nos dieron esta formación de un equipo. Y nos escogieron a Raúl, a Ricardo Icaza y a mí como prueba. Nos mandaron a Europa con un entrenador que era novato en esa época, que era Bob Brett, que después llegó a ser un gran entrenador. Y fuimos a los torneos que teníamos que ir. Fuimos a Florencia, que era lo que sería... A Florencia y a Roma, que era un 250 y un Master 1000, eso es lo que era. En Florencia clasifiqué y perdí en primera vuelta con Raúl Ramírez, que estaba a 7 del mundo. En Roma íbamos a la quali, no conseguíamos carro para ir porque había una huelga de taxis y había muy pocos taxis. Total es que llegamos tarde y no pude entrar a la quali, nos quedamos fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a Múnich, que la quali empieza el día sábado, esto era jueves, yo comenzaba jueves. Ahí tú llegabas a las 7 de la mañana, firmabas, cerraba a las 7, hacían el cuadro y lanzaban los partidos ahí mismo. Nada de que el día antes andate a dormir, nada. Iba todo el mundo y había que ganar 4 partidos para entrar al cuadro principal. Fuimos a Múnich, estuvimos para entrenar jueves, viernes, comenzamos el sábado, gané a Billy Martin, que me había ganado en un Challenger en Florida un poco antes. Clasifico, gano a un australiano en primera vuelta, le gano a Rolf Gehring, que era un alemán que estaba dentro de los 30 primeros de ATP, le gano a Jan Codes y pierdo con Wojtek Fibak en semifinal. Eso de ahí, en esa época, daba para el wildcard a la quali de Roland Garros. O sea, como un special exam. Era un special exam, porque era raro que un jugador sin ranking llegue a los torneos. Después se fue regularizando en que solamente en los torneos de tu misma categoría tenías el... ¿Y qué pasó que no? No estaba inscrito, porque nosotros salimos de repente a estos torneos, así que me tocó, nos fuimos a la casa de un alemán en Düsseldorf a entrenar,
de un amigo nuestro que él era ya un señor, o sea, un jugador de club que entrenaba en Harry Hoffman y nos invitó. Fuimos ahí, nos quedamos entrenando, de ahí yo salí para Berlín, Raúl se fue al Junior de Roland Garros. Y ya nos perdimos de dónde. Y vinieron hice semifinales en un torneo en Italia, en un Challenger. Eh, Jugué los Panamericanos de San Juan. Y ojo, todo este tiempo no podía cobrar porque tenía que mantener el estatus de amateur. Por los Panamericanos y por la universidad. Menos mal que me salió este sponsor que me cubría los gastos de entrenador. O sea, las semis de Múnich, no o sea, cobraste. no hubieran existido. Si no, Ya. era imposible. O sea, yo no sabía ni qué iba a hacer. Iba a jugar unos torneitos por Estados Unidos para hacer tiempo hasta septiembre en la universidad. Okay. Entonces eso Ahí ya te hizo cuando cambiar llegó, la... él llegó George Tolley, el coach de USC, me entregó tu pasaje, te espero. No, le digo, George, sorry, le digo, pero yo estoy ya a 90 ATP. En el verano hice tercera vuelta en Washington, tercera vuelta en North Conway, tercera vuelta en Indianápolis. Y esos puntos ya me ubicaron ahí dentro de esos torneos, eran todos torneos, no se les puede decir ni Master 1000 ni 500, o sea, eran más que el 500, eran otros torneos, pero muchos de esos torneos, como Washington, se mantiene siendo 500, y Indianápolis ya no, o sea, sí existe porque es el Clay Courts que es ahora en Houston, pero en esa época era el torneo más grande que había en Estados Unidos en el verano previo el US Open. Era el equivalente de Cincinnati el uno y Boston el equivalente a lo que es Toronto el otro. Eran torneos muy grandes. En 1980 Andrés alcanza su primera final ATP en Sarasota, pero en 1981 tuvo una prueba de fuego que a la larga le sirvió, una derrota que le sirvió enfrentar ante casi 20.000 espectadores en la cancha central del US Open a Jimmy Connors en un partido a 5 sets, en donde transmisión en vivo, ¿no? Así que, y 3 semanas después gana su primer torneo en Burdeos. ¿Cómo fue esa vivencia, Andrés, de jugar contra Connors, que era el ídolo estadounidense, ¿no? Prácticamente ante estadio lleno? Bueno, ese año yo ya había perdido con Borg en Roland Garros en segunda vuelta. O sea, Connors era un monstruo, pero Borg era un dios. Fui el jugador, le gané cinco games, le gané. Fui el jugador que A Borg. a Borg, el segundo jugador que más games le ganó en París ese año. Luego, ya en el mes de febrero, marzo, había jugado contra Connors en Bruselas en cancha indoors. O sea, ya lo conocía, ya había sentido el poder de Connors, sobre todo en carpeta. Ese año pierdo con Vilas en Hamburgo. Entonces, ya comencé mi ranking era 40, 50 más o menos, porque me había venido asentando con torneos pequeños, pero aquí ya venía compitiendo contra grandes en torneos grandes, ya era otra cosa. Y perder también tiene sus beneficios cuando es a nivel individual, porque tú no tienes cómo esconderte. Tú vas y tienes que enfrentar tú la realidad. No hay cambio, no hay esperar un ratito, no hay nada. Es en ese momento. Entonces, jugar
más de 4 horas y media, perder contra quien era creo que 2 del mundo en esa época, en su estadio, con la gente que le canta el Happy Birthday cada año que jugaba ahí, es intimidante y te intimida de sobremanera. A los chicos quizás menos les intimidan esas cosas hoy en día porque como están más relacionados con ellos es más fácil a veces faltar el respeto a jugadores. Pero él era realmente una persona a la que, Carismático, ídolo, con la pues. cual había crecido yo, mi carrera profesional, y que lo veía y lo seguía, y era de los cuales eh, nos, eh, nos congregaban cuando teníamos 16 años, 15 años, a ver la final de Jimmy Connors cuando perdió con Arthur Ashe en Wimbledon, o los famosos partidos del Caesar Palace en Las Vegas contra Leiber, contra Emerson, etcétera, Roswell. Eh, Te intimida. Pero salí de ahí estuve como 3 días que no me pude mover porque me dolía todo. Eh, Salí con la idea de que podía competir con ellos, que a medida que jugaba contra ellos aprendía más y que lo que tenía que hacer era tratar de jugar más contra ellos. Pero ¿qué pasaba con ellos? Ellos casi no jugaban en arcilla, ni board. Eran jugadores que jugaban más en cancha rápida, en cancha dura, y asomaban de repente a la cancha rápida. Borg, Connors, que McEnroe. Vilas era más arcilla y lo veía más ahí. Pero esto acá sí llamó mi atención. Y digo, bueno, vamos a ver qué viene. Yo seguí con mi temporada de cancha de tierra y en Burdeos me ganó mi primer torneo y gané bien, gané convincente, a pesar de que ¿Qué sensación es ganar un primer torneo? Es como primero que 21 años tenías. primero o sea, no me lo creía. Aparte, el país en el que me lo ganaba. Te ayuda a seguir. A las pocas semanas toca jugar en Madrid, que se jugaba en esa época en septiembre, y Barcelona, que se jugaba en esa época, y con eso termino mi temporada de Europa y regresé a Sudamérica a terminar el año en Quito, que era un torneo que ya se venía haciendo un par de años, Bogotá, Buenos Aires, que era el gran torneo, el República, que era el torneo grande, y el torneo de Santiago. Con eso terminé mi carrera ese año y comencé el 82 de vuelta, pero con otras ideas, con ideas de ir a buscar más torneos en cancha rápida, torneos que los había venido buscando desde el año 79, 80, 81, primera vuelta en Bruselas, en Rotterdam, en Milán y en Frankfurt. 3 años consecutivos, pero aprendiendo cada vez a jugar más en ese tipo de canchas. Un detalle ahí, y nos recuerdas, en el partido con Connors, que cuando ya estaban los dos, tú me dices que 3 días no te puedes mover, imagínate, Connors también estaba, Connors se tomaba más tiempo en los en las paralizaciones de los puntos, ¿no? Al regresar a jugar más de los segundos permitidos, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Eso ocurrió? Eso ocurría, pero también los jueces eran mucho más permisivos de lo que es ahora. Ahora hoy el cronómetro, ahora te marca. Ahora y va para cualquiera. Pero los jugadores también son más conscientes de eso. Entonces, cuando en una época que eras permisivo como ahora, probablemente hoy en día
Nastase, McEnroe, el mismo Connors, quizás Gómez. Teníamos que cambiar nuestra forma de expresarnos. Era abierto, uno juega con las reglas que tienes en ese momento. Y eso es lo que es. Y si le permitían que en el cambio entre que pasé yo arriba 4-2 en el tiebreak, en el quinto set, cuando se tomó más casi un minuto para ir a sacar porque tenía calambrado la mano. Ya, pero ahí pasaron cosas y uno va aprendiendo de eso y uno también se va haciendo mañoso. ¿Cómo se formó el estilo de juego de Andrés? Un tenista agresivo, de buen saque, de gran derecha, con slides, un revés a una mano. ¿Cómo se fue moldeando? ¿Quién crees que fue que te impulsó? ¿Viste algún modelo de jugador, entrenador que influyó mucho? ¿Cómo llegó a ser ese gran tenis, el juego de Andrés? Bueno, yo creo que yo siempre fui un innovador, siempre me encantó improvisar, siempre me encantó aprender, siempre me encantó y sobre todo me encantó arriesgar. Nunca fui un jugador de mucha paciencia. Era grande, si bien es cierto era fuerte, pero de todos modos para esa época y el tipo de bolas con que se jugaba, qué tan rápido o qué tan lento podía ser la cancha de arcilla comparada con la de... Eh, me movía, me podía mover, pero era como que parecía que no me moviera, pero estaba ahí. Y a veces daba la impresión de que era hasta displicente, pero simplemente era una habilidad que tenía para poder leer muy bien la cancha, que era lo que hacía. Adivinar y anticipar los tiros de los rivales. Por eso a veces se me complicó jugar con jugadores como Connors o como Lendl. Pero también fui desarrollando el juego en algo que yo tenía. Mi saque era, yo lo pudiera calificar como bastante bueno. Lo escondía mucho, lo variaba mucho y eso era lo que daba problemas. No era un sacador de 130 millas por hora ni nada por el estilo. Yo era mi saque buscaba más la precisión, los cambios de velocidades y de efectos y de alturas. Con mis juegos, sí, la derecha era otra cosa, con mi derecha yo mandaba, con mi derecha yo me podía batir contra cualquier jugador. Mi revés, obviamente, siempre fue mi punto débil y precisamente por eso era mi inclinación a jugar más en canchas de cemento para poder desarrollar mi juego de arcilla en algo mejor. Aprendí a pegarle por encima cuando al principio tenía tiros eran prácticamente slice, porque era lo que aprendíamos de Miguel Olvera, o ver a Pancho Guzmán, o ver a Iván Molina, o a Tomás Koch, o Jaime Fillol, que eran nuestros jugadores a seguir en Sudamérica. Hasta que no llegó Vilas, comenzamos a ver realmente qué era lo que era jugar con top. Entonces yo fui tomando un poco de todas esas cosas. Me gustaba el juego sencillo y fácil de Nastase en la red. Me encantaba jugar dobles porque yo siempre usé el dobles para mejorar mi juego de sencillo. Nunca para buscar los logros que llegaron, pero que igual nunca jugaba el doble porque me gustaba, me divertía, me ayudaba a mejorar y me mantenía en forma. Aparte de Roland Garros, los dos abiertos de Roma y el torneo de Forest Hills, quizá pueden ser los torneos más importantes que ganaste también, Andrés. ¿Qué significado tienen para ti esos torneos y qué recuerdos tienes? No, Roma en esa época era el quinto Grand Slam, lo que después de unos años comenzó a tener el Lipton o Key Biscayne o Miami Open. Bueno, Miami Open nunca ha tenido la distinción del quinto Grand Slam porque eso la perdió ya con Indian Wells.
pero en esa época Roma era considerado el quinto Grand Slam, por premios, por puntaje, por la gente que jugaba. Eh, y luego Forest Hills siempre tuvo esa aura alrededor de que había sido el US Open ahí. El Tournament of Champions era el torneo que luego de los Grand Slams ofrecía más dinero en premio. Perdón, no luego de los Grand Slams. Luego de París, Wimbledon y el US Open, porque Australia no pintaba mucho En esa época. en los 80. Los premios eran muy bajos, incluso por debajo de lo que era Roma a comienzos de los 80, y ciertamente que con la llegada de Forest Hills comenzaron a haber ciertos cambios. Pero los torneos de Barcelona también no puedo dejar de mencionarlos. Los torneos en Boston. En Boston hace un año le gané a Villander y a Agassi en el Haite, Agassi y 3 top 10 en la misma semana. Lo que pasa es que son torneos que se perdieron como nombre. Entonces, ya la gente habla los Master 1000, entonces Shanghai no tiene ni historia. Claro. O sea, Shanghai es un torneo que tiene 15 años, 20 años, no tiene más de eso. Boston era un torneo que se jugaba en el club donde se jugó la primera Copa Davis de la historia, en el año 1890 y tantos. Entonces, Indianápolis, que era el torneo más grande, llegando al US Open, también era el US Clay Course, era el torneo nacional de canchas de arcilla, con parte de los del US Open, como era como lo es el US Open. El torneo de Boston era conocido como el US Pro, el US Clay Course, y tenías el US Hard Course, que ese torneo lo tomó, me parece que Cincinnati después, porque era un torneo pequeño, pero era un torneo nacional de Estados Unidos. Y el trofeo Forest Hills, que nunca lo tomaste, ¿no? Se quedó Nadie ahí en el club. ahí sigue. ¿Qué pasó? Ahí sigue, nada, ni el brother Dino sabe lo que pasa y dice que vaya. Vicente Muñoz, que juega permanentemente. Le digo, ¿y qué pasa con el trofeo? Sí, ya lo están buscando. Le digo, pero sí, se me mandaron una foto que estaba ahí, en la galería. Pero bueno, ahí está parte de la anécdota, pero realmente que el trofeo era precioso, pesadísimo. No lo tomaste porque te ibas a Roma. Salí para Roma enseguida. Salí lo para Roma dejaste en el club. enseguida, ahí quedó. Y el secretario del club era el tío de Ricardo Icaza, hermano de la madre de Ricardo Icaza. Entonces dije, aquí no hay problema. Debí haberlo tomado cuando volví a jugar el US Open. Ese amor a la Copa Davis, debutaste a los 18 años y pasaron tantos años, tantas glorias. ¿Qué significaba para Andrés jugar Copa Davis, especialmente en el tenis club, esa electricidad en el tenis? Primero, defender a tu país, que es obvio, siempre te dicen, no, es que Copa Davis tú defiendes a tu país. No, mentira. Tú a tu país, cuando estás fuera, lo defiendes también en todos lados, porque te dirán, Andrés Gómez de Ecuador, como te dicen en todos los torneos ATP, o Carlos Alcaraz de España, pero acá dicen al revés. Y por España, Carlos Alcaraz, y por Ecuador, Andrés Gómez. ¿Sí? Eso es diferente, pero eso de que acá estoy representando a mi país, no, y que no lo representas cuando estás en los otros torneos, no es así. Poder estar en casa, cuando jugaba en casa, obviamente, era especial. Poder estar frente a mi familia, frente a mis amigos, frente a los socios de mi club que me habían apoyado tanto. Y de a poco, con el paso de los años, ingresar en toda esta gente que se hizo amante del deporte y que comenzaron a practicarlo por esa razón. El ascenso del Grupo Mundial en el 83, estadio lleno, Brasil era un equipo fuerte de siempre, ¿no? Ganaron 5-0. ¿Qué recuerdos tienes? Conseguirlo luego de 4 años de que se había instalado el nuevo formato, que era un formato, yo te diría que
más complicado que el anterior, donde el anterior era, tenías la zona directamente te enviaba a un repechaje y después a las semifinales y después a la final. Acá entrabas a un grupo con un grupo de 16 jugadores donde el ranking te lo daba el ranking de los jugadores. Y haber estado ahí Transmisión en directo, tres estadio años, lleno. 3 años estar ahí, jugar contra la Suecia de Wilander, Edberg, Nystrom, Jarrit, Sundström, jugar contra la Nueva Zelanda de Chris Lewis, que era finalista de Wimbledon ese Claro. año, jugar contra Argentina, Estados Argentina, Unidos. la Argentina de Vilas Clerc, aunque solo estuvo Clerc, jugar contra Flash Seguso. La Alemania de Boris Becker y de Eric Yellen, jugar contra los Estados Unidos de McEnroe Connors y sentir que no querían venir a arriesgar su nombre y permitir que otros jugadores, quizás mejores jugadores de cancha de tierra, vengan a hacerlo y que vengan Arias y Krixtin en vez de ellos y la pareja número 1 del Mundial Dobles, que venga la Checoslovaquia de Ivan Lendl y Miroslav Mešír y Tomás Smith. O sea, en apenas 3 años jugamos contra la élite del tenis mundial y nos batimos contra ellos y estuvimos ahí y fueron momentos realmente impresionantes. Tuvimos luego varias oportunidades de volver al Grupo Mundial que no se pudieron consolidar, pero quedó esa historia y quedó sobre todo para mí en esa época haber jugado 2 series en el Club Nacional primero, que se perdieron, pero luego volver a jugar prácticamente hasta que me retiré del circuito ATP, todas las series en el Guayaquil Tennis Club, al que yo consideraba mi bastión. O sea, En el 85 Ecuador le ganó a Argentina de visitante, ¿no? Y eso le dio para que juegue cuarto de final con Checoslovaquia, de Iván Lendl, ¿no? Era una expectativa tremenda, recuerdo ya, 1985, pero desafortunadamente te lesionaste, ¿no? para mí, Y fines del 84 y el 85 fueron años terribles, a pesar de que sí hubo el triunfo sobre Argentina en Copa Davis, hice finales en Indianápolis y North Conway. Esa lesión, que fue en mes de julio, me tuvo parado hasta septiembre, más o menos, octubre, que volví a jugar. Cuando terminé el 84, que venía de mi mejor temporada en el último torneo en Amberes, jugando con FIBA, me lesioné el hombro y me quedé fuera del Masters ese año. Había terminado número 5 del mundo en ATP. Me habían elegido como el jugador que más había progresado ese año. Y todo venía bien. Una lesión en el hombro me mantuvo fuera, estuve fuera todo diciembre, parte de noviembre, todo diciembre, todo enero. Vuelvo en marzo precisamente a Copa Malboro con Manolo Santana, que pude jugar unos partidos ahí, y de ahí directo a la Copa Davis contra Argentina. Volví, hice semifinales en Sunnyvale Harbor, que perdí ahora no recuerdo si con Connors o con Lendl. Y de ahí, cuando entré a la temporada de tierra, muchos altibajos, un poco sentir la presión de las expectativas. Había ganado Niza, cuartos en Monte Carlo, había ganado Roma. De repente se me hizo complicado y no me sentía totalmente en forma Bajé un poco el ranking, me fui como al 15.
Y luego que comencé a jugar bien el verano, que venía en buena forma, vino la lesión con Lendl, que me dejó fuera prácticamente dos meses y medio más. Y de ahí a buscar recuperar. Y comencé a recuperar de a poco y el 86 volví a tener un año fantástico. Y esa ropa la botaste, la quemaste, la que jugaste con Lendl. La camisa roja quedó quemada en el camerino del Guayaquil Tenis Club.